En medio del caos sangriento surgió un gángster despiadado y brillante conocido como Lucky Luciano. Nunca miró a un desconocido a los ojos. Su presencia era inquietante y extraña. Lucky maquinó y mató para llegar a la cima, y una vez allí, sentó las bases del crimen organizado moderno, atrayendo un torrente de dinero. Le encantaba ser el gángster número 1 de la ciudad, prosperando en su reputación como el mayor criminal y el soltero más codiciado de Manhattan. Charles Lucky Luciano se convirtió en el padrino del crimen moderno, escaló la jerarquía de la mafia, organizó el crimen de manera sistemática y se convirtió en uno de los gángsteres más temidos en la Nueva York de principios de la década de 1930. El hombre que algún día haría que la mafia funcionara como un gran negocio nació con el nombre de Salvatore Lucania en el pobre pueblo siciliano de Lercara Fridi, el 24 de noviembre de 1897, un lugar donde la mayoría de los hombres, incluido su padre, trabajaban largas jornadas en la mina de azufre en la cima de la colina. La familia anhelaba escapar de esa dura vida y al enterarse de que al otro lado del océano, en América, existían calles pavimentadas casi perfectas, decidieron navegar hacia la tierra prometida en 1907. La familia encontró un piso en un barrio judío en el Lower East Side de Manhattan, pero las calles no eran lo prometido. La vivienda era reducida y sucia y el crimen abundaba. A los 14 años, Salvatore ya era un delincuente involucrándose en pequeños crímenes, fumando opio y teniendo una vida sexual activa. La policía de Nueva York lo atrapó por primera vez a los 18 años acusándolo de posesión de heroína. A partir de ahí, utilizó varios nombres, incluido Charles Lucky Luciano, pero su suerte se agotó momentáneamente y pasó un año en prisión. Después de 6 meses entre rejas, Charles fue liberado, habiendo aprovechado el tiempo para ampliar su educación criminal. Además de vender drogas, ahora apostaba, ganaba mucho más dinero, llevaba un arma y se unió a su primera pandilla italiana, los Five Pointers. Esta pandilla estaba bien conectada y en cada elección su tarea era acosar a los votantes, a veces a punta de pistola, para que apoyaran la corrupta máquina democrática de Nueva York, conocida como Tammany Hall. Charles, que había crecido en un barrio judío, estaba dispuesto a trabajar con gángsteres de cualquier origen, siempre y cuando pudieran llevarse bien y ganar dinero juntos. 2 de los gángsteres judíos que se hicieron amigos de él fueron el apuesto y violento Benjamin Bugsy Siegel y el pequeño e intelectualmente tranquilo Meyer Lansky, que se convirtió en el socio más leal de Luciano durante la siguiente mitad de siglo. Se conocieron en el Lower East Side cuando eran adolescentes y se convirtieron en amigos cercanos, una relación tan estrecha que Bugsy Siegel, que los conocía bien a ambos, dijo que eran más que hermanos, casi como amantes, sin sugerir que tuvieran relaciones, pero tenían ese tipo de vínculo intuitivo no hablado. Podían terminar las frases del otro o había una pausa y luego el otro diría lo que el otro estaba pensando. Era una conexión muy cercana y fue clave para el ascenso de Luciano. Encontrándose en el lugar correcto, en Nueva York, y en el momento adecuado la década de 1920, durante la era de la prohibición, Charles y sus amigos tuvieron la suerte de aprender el negocio de un maestro, Arnold Rothstein, el hombre al que se le atribuye haber amañado la Serie Mundial de 1919. Rothstein contrató a Lansky y Luciano, a Bugsy Siegel, Frank Costello y muchos otros que se convertirían en nombres famosos en el crimen organizado. Al principio, todos trabajaron para Rothstein, quien se convirtió en el respaldo financiero de estos jóvenes. Les enseñó el negocio y les proporcionó respaldo financiero y cierta protección política. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los capos sicilianos reinantes, Joe el jefe Maseria, adoptara a Luciano y lo hiciera su mano derecha. Lucky tenía las cualificaciones perfectas: poder, conexiones y, lo más importante, ascendencia siciliana. Era de nacimiento siciliano en ambos lados de su familia, algo necesario en esos días para llegar a alguna parte importante en la mafia. Pero al mismo tiempo, Lucky estaba más americanizado y tenía un contexto mucho más amplio que la mayoría de los gángsteres sicilianos, por lo que pudo utilizar ambas cosas para ascender como gángster. También aprovechó la cruenta guerra territorial que se libraba entre Joe, el jefe Maseria, y otro capo siciliano de la vieja escuela,
Salvatore Maranzano. Inicialmente Maranzano intentó persuadir a Lucky para que cambiara de bando y trabajara para él. Cuando Luciano se negó, pagó un alto precio. Fue interceptado por unos gángsters que lo golpearon terriblemente, lo ensangrentaron y apuñalaron dejándolo por muerto. La supervivencia de Luciano fue un golpe de suerte, reafirmando el apodo que había usado durante años, Lucky, que en español significa afortunado. El ataque de los secuaces de Maranzano le dejó un párpado caído y una cicatriz desagradable en la barbilla, lo que no mejoró sus rasgos ya duros. Ya estaba marcado por la viruela, así que el mirarlo por primera vez era una pesadilla de rostro. Sin embargo, el atacante dejó otra impresión profunda y duradera en Luciano. La guerra de pandillas entre los dos ancianos sicilianos era inútil y perjudicial para los negocios y era la misión de Luciano resolverla a su manera. Luego de un trato secreto con Maranzano, Luciano aceptó urdir la muerte de su jefe a cambio de recibir las operaciones de masería y convertirse en el segundo al mando, al lado de Maranzano. En el paso 1 llevó a su jefe a almorzar a un elegante restaurante italiano en Coney Island. En un momento determinado, Luciano se excusa y se dirige al baño de caballeros. En ese momento, sorprendentemente ingresan los asesinos y matan a Joe el jefe. Luciano cambia su lealtad al rival de Joe Maseria, Salvatore Maranzano. Como era de esperar, Maranzano abraza a Lucky y lo nombra su mano derecha. Sin embargo, Luciano no tenía paciencia para su nuevo jefe y sus tradiciones del viejo mundo. La vieja escuela de jefes de la mafia siciliana era muy formal y tenía códigos estrictos de comportamiento, incluso formas sociales de dirigirse e iniciación en la mafia. Lucky no estaba interesado en nada de eso. Lo que buscaba eran beneficios económicos. Además, Maranzano convocó a cientos de miembros de pandillas de todo el país a una reunión en el Bronx para anunciar su victoria. «Ahora será diferente», les dijo, y detalló su gran plan. Las pandillas de Nueva York se organizarían en 5 familias para controlar los distritos del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Cada familia estaría encabezada por un jefe con un subjefe y debajo de ellos habría tenientes y soldados. Y por encima de todos estaría Maranzano mismo, y si alguien estaba en desacuerdo, sería asesinado. «Voy a ser el jefe de todos los jefes», declaró. Esto significaba que sería el líder de todas las operaciones de la mafia en Nueva York. Su discurso enfureció a Luciano, ya que Maranzano había retrocedido en su promesa de igualdad y ahora Luciano estaba decidido a contraatacar. Lucky era una amenaza potencial para el dominio de Maranzano, así que Maranzano contrató al notorio asesino irlandés Vincent Cole para deshacerse de Lucky. Cole era un sicario solitario de fuera de la ciudad y sería perfecto para el trabajo, pero Luciano conoció los detalles del plan y entonces ahora era cuestión de matar o ser asesinado. En el paso 2 para eliminar al nuevo jefe, Lucky contrató a varios amigos judíos como sicarios, atraparon a Maranzano en su oficina cerca de la Grand Central Station, abrieron fuego y lo apuñalaron. Lo eliminaron por completo. Tras matar a los 2 principales capos en Nueva York, Luciano se convirtió sin lugar a dudas en el gángster más dominante en la ciudad mafiosa más grande de América. Es importante destacar que a estas alturas, Lucky Luciano ejecutaba algunas operaciones, incluida la orden de asesinar a Maranzano junto con otro importante gángster de la historia, Vito Genovese. Pero esa será otra historia para contar. Déjame saber en los comentarios si también te gustaría escuchar la historia completa del jefe de la familia criminal genovese. Charles Lucky Luciano se propuso americanizar la mafia. Reunió a los líderes de las principales familias del crimen en Nueva York, Chicago y Buffalo, y los convirtió en una junta directiva llamada la Comisión. Esto tenía como objetivo evitar conflictos territoriales y maximizar las ganancias. Con el fin de la prohibición, en 1933 se centraron en los grandes negocios: juego, prostitución, narcóticos y extorsión. Luciano, como presidente de la comisión, logró que los gángsteres se mataran entre sí con mucha menos frecuencia y ganaran mucho más dinero. Las familias del crimen organizado estaban ganando tanto dinero como las 10 mayores corporaciones industriales de Estados Unidos juntas.
El éxito de Luciano como presidente de la mafia se debía a una habilidad de liderazgo fundamental. Sabía cómo escuchar y lograr que otros lo escucharan. Luciano contaba su historia, decía cualquier cosa y todos prestaban atención. Tenía un carácter afilado como un cuchillo, incluso fuera del trabajo. Como soltero confirmado, disfrutaba de la vida como cualquier multimillonario en ascenso social lo haría. En medio de la Gran Depresión llevaba una vida glamorosa, frecuentando los mejores clubes nocturnos, asistiendo a las carreras y visitando los lugares correctos, siempre con un buen fajo de dinero. A principios de la década de 1930, el expresidente Herbert Hoover tenía un apartamento en Nueva York en las Torres Waldorf, al igual que el general Douglas MacArthur. Lucky Luciano se mudó a las Torres Waldorf, impresionando a muchas personas, especialmente a mujeres. A pesar de lo que le faltaba en apariencia, lo compensaba con encanto y los eternos afrodisíacos gemelos, el dinero y el poder. Luciano era una figura habitual en la escena social de Manhattan. A la alta sociedad no le importaba que durante las horas laborales Lucky fuera un asesino despiadado extorsionando millones. Algunos siempre decían que lo atraparían por esto, que estaba invitando a problemas que no necesitaba, pero a él le encantaba ser Charles Lucky Luciano, el gángster número 1 de la ciudad. Le gustaba ser visto y celebrado. Siempre estaba elegantemente vestido, con autos y joyas costosos, mujeres caras y lugares caros. Le gustaba esa vida de lujo y no quería ninguna intrusión en ella. Pero en 1935, un hombre se entrometería en su vida y le quitaría todas las comodidades que había llegado a disfrutar. Su nombre era Thomas Dewey. Al igual que el ascenso de Lucky Luciano fue un ejemplo clásico de la entrada a la mafia, su caída fue uno de los ejemplos más destacados de la cruzada contra el crimen organizado. Dewey, nombrado fiscal especial en Manhattan en 1935, tenía la ambición y astucia suficientes como para enfrentarse a la mafia. Uno de los primeros objetivos de Dewey fue Dutch Schultz, un poderoso gángster judío en el Bronx y miembro fundador de la comisión de Luciano. El rumor en la calle era que Schultz planeaba matar a Dewey, pero el gángster Luciano y los demás miembros de la comisión sabían que matar a Dewey solo atraería más atención a la mafia. Entonces, en octubre de 1935, Lucky hizo lo prudente. Ordenó el asesinato de Dutch Schultz. Después del asesinato de Schultz, el fiscal Dewey no se detuvo. En cambio, dirigió su feroz cruzada contra el principal gángster de Estados Unidos, Lucky Luciano. Irónicamente, el delito por el que Dewey clavó a Luciano no fue asesinato, juego o extorsión, sino algo a lo que Lucky prestaba muy poca atención: la prostitución. Luciano era cauteloso en cada paso que daba, desconfiaba de las escuchas telefónicas y, al igual que su amigo cercano Meyer Lansky, no dejaba registros en papel. Todos los detalles incriminatorios estaban en su cabeza. De repente, Dewey recibió una pista que podría enredar a Luciano en una red de crimen relacionado con prostitución. Una serie de escuchas telefónicas en burdeles locales descubrieron pistas de que una organización controlaba alrededor de 300 establecimientos en Manhattan y Brooklyn. Descubrieron que un alto ejecutor de Luciano llamado David Betillo supervisaba las operaciones de esta organización. Dewey y su equipo encontraron camareras en el Waldorf Astoria dispuestas a testificar que habían visto a los gánsteres de David Betillo apareciendo regularmente para visitar a Luciano en su suite. Con esa evidencia del Waldorf, así como el testimonio de prostitutas que habían sido chantajeadas, Dewey tenía su caso. Cuando fue a juicio en junio de 1936, Dewey logró llevar al extremo a Lucky Luciano. A pesar de que en algún momento se cuestionó la palabra de unas simples prostitutas, Dewey logró sacar a través de una ráfaga de preguntas bastante estratégicas el lado más perverso de Charles Lucky Luciano y hacerlo quedar en evidencia. Durante 4 horas, Dewey lo bombardeó con preguntas sobre su vida, sus condenas anteriores, sus impuestos, su asociación con otros gánsteres y demostró que estaba mintiendo en cada respuesta. Fue realmente lacerado por las preguntas de Dewey. El jurado tardó menos de 24 horas en declararlo culpable de supervisar una red de prostitución. Su sentencia fue de 30 a 50 años. Fue un bombazo. Tuvo un impacto tremendo políticamente, socialmente y económicamente en el crimen organizado y en la gente de la ciudad de Nueva York.
Si Lucky Luciano, el gángster más poderoso de todos, podía ser enviado a prisión y etiquetado como el rey de los proxenetas, entonces tal vez la mafia no era invencible después de todo. Sus socios en el crimen recibieron ese mensaje fuerte y claro. Meyer Lansky se mudó a Florida y a La Habana, donde podía supervisar los intereses de juego de la mafia. Bugsy Siegel eligió Hollywood, donde podía expandir los negocios en la costa oeste. A pesar de su condena en la terrible prisión de Dannemora, Luciano seguía siendo presidente de la mafia. Pasaba su tiempo jugando al rummy y paseando por el patio. David Betillo estaba en la cárcel con él y le preparaba sus comidas. Otro recluso hacía los trabajos de Luciano en la prisión, planchándole los pantalones y las camisas. Era un signo de su reputación en el inframundo que los convictos no eran los únicos que aún respetaban el poder de Charles Lucky Luciano. La inteligencia naval de los Estados Unidos había detectado submarinos alemanes frente a la costa de Nueva York y surgían rumores de sabotaje en los muelles controlados por Lucky Luciano y la mafia de Nueva York. Entonces, el comandante local de inteligencia naval, Charles Hefner, tuvo una idea inusual. ¿Por qué no pedir ayuda a la mafia para proteger el frente marítimo del enemigo? Fue una idea novedosa y al parecer sus superiores respondieron positivamente. La Armada se acercó primero al mejor amigo de Lucky y miembro de la mafia, Meyer Lansky. Lansky presentó la idea al jefe en prisión, quien al principio no estuvo de acuerdo. Sin embargo, Lansky lo convenció, argumentando que sería beneficioso para la mafia ser vista en este papel patriótico. Luciano dio su permiso. A cambio de esto, Lucky fue trasladado de la dura prisión de Dannemora a un lugar donde el presidente de la mafia estaría mucho más cómodo, una prisión de seguridad mínima, Great Meadow, un club de campo clásico a pocas horas de la ciudad. Allí podía hablar con su lugarteniente y todos sus hombres libremente. Parece que Lucky cumplió su palabra con la Armada, ya que los muelles estuvieron libres de sabotajes durante el resto de la guerra. Pero Lucky Luciano aún no había terminado de servir a su país adoptivo. Cuando las tropas estadounidenses y británicas invadieron Sicilia en julio de 1943, la inteligencia aliada contaba con un as bajo la manga llamado Luciano. Todos los jefes de la mafia habían sido alertados por Luciano de que debían ser amigables con las fuerzas aliadas, tanto británicas como estadounidenses, y que debían ayudar en facilitar los desembarcos de todas las formas posibles, lo cual aparentemente hicieron. La invasión no solo fue un éxito para los aliados, sino un beneficio para los jefes locales de la mafia que habían seguido las instrucciones enviadas por Lucky Luciano desde la prisión en Nueva York. Los generales y capitanes estadounidenses estaban tan agradecidos por la cooperación que los nombraron alcaldes de ciudades y jefes de pueblos. Después del éxito del desembarco y la reconquista de Italia, la mafia quedó en una posición mucho más poderosa de la que había estado antes de la guerra. Cuando la guerra terminó, Luciano solicitó clemencia. Después de todo, el jefe de la mafia había servido secretamente a su país. El gobierno acordó su liberación y, de manera extraña, el mismo caballero que lo había procesado, Thomas Dewey, era ahora el gobernador del estado de Nueva York y tendría que firmar los papeles para liberarlo de la cárcel. Sin embargo, a Lucky no se le permitiría quedarse en su amada América. Fue deportado de regreso a Italia, donde estaría bajo la vigilancia de la policía italiana, y nunca se le permitiría regresar a los Estados Unidos. Pero después de pasar 10 años en prisión, su astucia no se había embotado. Lucky Luciano no solo evadiría a las autoridades italianas, sino que establecería una nueva base de poder para sí mismo en su tierra natal. Aunque significara ir en contra de los términos de su deportación que le prohibían abandonar Italia, Luciano estaba decidido a reunirse con sus compañeros gánsteres y reanudar la única carrera que conocía, la de un rufián. Después de solo 8 meses, huyó a Cuba. Probablemente pensó que estaría a salvo allí, lo suficientemente seguro como para convocar una reunión cumbre en abril de 1947 con todos sus asociados mafiosos, tanto de Nueva York como de todo el país. Fue una reunión masiva que incluyó, entre otros, a Meyer Lansky. En una reunión de gánsteres que incluía a figuras destacadas como Albert Anastasia, Carlo Gambino y Frank Costello,
Entre la multitud de celebridades de la mafia se encontraba una auténtica celebridad llamada Frank Sinatra. La excusa para la reunión era celebrar, no escuchar sus canciones, ya que él era solo una fachada. Durante esa reunión se establecieron normas sobre asuntos como la ruta de la heroína desde Sicilia hasta Cuba y luego desde Cuba hasta los Estados Unidos. Luciano fue el presidente de la Junta en esa reunión. Lucky quería quedarse en Cuba y dirigir el tráfico internacional de heroína desde allí, ya que tenía buena relación con el corrupto gobierno. Sin embargo, un entrometido agente de narcóticos de los Estados Unidos se interpuso en el camino de Lucky y presionó a los cubanos para que expulsaran al gángster. Afirmaron que Luciano usaría La Habana como estación de bombeo para la heroína ilegal hacia los Estados Unidos. Charles Lucky Luciano fue expulsado de Cuba y obligado a regresar a Italia. Cuando el barco atracó en Génova, la policía italiana detuvo a Lucky por unos días por violar su acuerdo de no abandonar el país. Pero luego, las autoridades lo enviaron a Palermo, su ciudad natal, en Sicilia, donde lo pusieron bajo vigilancia policial permanente. Cualquier cosa que hiciera Lucky despertaba sospechas. En una pintoresca plaza de Palermo montó una fábrica de dulces especializada en lo que los italianos llaman confetti, almendras recubiertas de azúcar que se sirven en bodas. Contrató algunos camiones y dispuso los envíos a un barco. Estaba muy orgulloso de sí mismo, pero la policía estaba allí. Abrieron todas las cajas de confeti y rompieron con martillos todas las almendras buscando heroína. No encontraron ni una gota de heroína ni una partícula. Arruinaron completamente todo el cargamento de confeti. Las autoridades tenían todo el derecho de desconfiar de Luciano. Charles estaba estableciendo lentamente un vasto tráfico internacional de heroína en asociación con sus compañeros de la mafia en Estados Unidos. De alguna manera, acaparó el mercado y encontró una forma de procesar la heroína en laboratorios y fábricas en el centro de Italia. Luego encontró una forma de transportar este material a Nueva York y comenzó a ganar millones de dólares nuevamente. Para finales de la década de 1940, Luciano se había convertido en una figura familiar en Italia, saltando de pueblo en pueblo, visitando clubes nocturnos y hoteles elegantes. Paseaba por la elegante Via Veneto en Roma, cenaba en el suntuoso Hotel de Paume en Palermo y disfrutaba de la magnífica vista desde el Hotel Vesubio en Nápoles. El rey de la mafia nunca pasaba desapercibido, pero también podía aterrorizar a la gente para que hiciera su voluntad. Nadie se atrevía a oponérsele. Desde la deportación de Luciano, el flujo de narcóticos desde Italia hacia los Estados Unidos se disparó y Lucky era el sospechoso natural. En un esfuerzo por atraparlo, la Oficina de Narcóticos de los Estados Unidos se unió a las autoridades italianas en julio de 1949. La policía italiana intentó fallidamente en múltiples ocasiones vincularlo al flujo de narcóticos. Lucky se estableció en una casa espaciosa en Nápoles, con una vista impresionante de la ciudad. Desde allí, Luciano logró llevar a cabo negocios de la mafia transatlántica, por los cuales fue bien compensado, recibiendo pagos en efectivo cada mes de la mafia estadounidense. A pesar de todo el poder y el dinero de Lucky, no pudo comprar lo que más deseaba: regresar a Estados Unidos. Se sentía miserable y solía decir que si le dieran solo una semana en Nueva York y una semana en Miami podría morir feliz, pero nunca se le permitió volver a casa. Luciano, nostálgico, rara vez perdía la oportunidad de mezclarse con turistas estadounidenses. Abrió una tienda de suministros médicos a pocos metros del Castillo de Lobo de Nápoles, el cual ayudaría a distraer a las autoridades y a camuflar los ingresos que recibía de su operación de drogas y de sus asociados estadounidenses. El señor de la mafia llevaba una vida muy cómoda. Cada vez que podía iba al hipódromo, donde hacía grandes apuestas en caballos seguros. Luego iba a las islas y a la bahía. Por la noche, Lucky podía ser visto con su amante paseando por lugares de lujo. Pero la dolce vita de Luciano no duró mucho. Con el pasar de los años en América, se comenzó a cuestionar su papel como presidente de la Junta. El poder de Luciano dentro de la mafia estadounidense se erosionaría hasta el punto en que los jefes de la mafia en Nueva York amenazarían con matarlo. Su relación con la mafia estadounidense se volvió tensa y los demás jefes sentían que estaba tomando más de su parte de las ganancias del negocio de la heroína. Los cheques que recibía del sindicato estadounidense eran cada vez más pequeños.
Luego, en 1959, Lucky y la mafia tuvieron un despertar brusco cuando Fidel Castro tomó el control de Batista en Cuba. Castro cerró los casinos y cortó el suministro de heroína. La mafia perdió millones. El envejecido Luciano se recluyó en su ático en Via Tasso. Su salud se deterioraba, sus dolores en el pecho regresaron y su presión arterial aumentó. En 1961, Luciano fue hospitalizado con una dolencia cardíaca. La mañana del 26 de enero de 1962, sufrió repentinamente un terrible ataque al corazón. Charles Lucky Luciano murió instantáneamente a los 64 años. El funeral de Luciano fue una majestuosa procesión por Nápoles. Los dolientes se alinearon en las calles. En la muerte, su deseo de regresar a América se había cumplido. Su cuerpo fue llevado a Nueva York y enterrado en un cementerio católico en Queens. A lo largo de los años ha habido especulación sobre si el ex-rey del inframundo fue envenenado por su propia mafia. Algunas personas dijeron que era demasiado joven, algunas personas dijeron que fue envenenado. La especulación siempre vivirá. La única verdad de momento es que murió de un ataque al corazón. Charles Lucky Luciano dejó un legado que todavía está con nosotros hoy, el crimen organizado al que se puede aplicar la palabra genio. Lucky Luciano fue un genio porque tomó esta masa desorganizada de bribones, jugadores, asesinos, ladrones y los construyó en una organización estructurada. Fue un logro notable en cuanto al sentido de poder. Este hombre generaba y seducía a todos a su alrededor. No era que fuera más violento que los demás, no era que fuera más peligroso. Luciano fue capaz de controlar sus emociones, conservar la ecuanimidad cuando las cosas se calentaban, e inspiraba confianza en los demás de que él era el indicado, él era el líder.